21, 22 y 26 del proyecto del decreto. Se entregó, se informó al presidente de la mesa directiva, con fundamento también en el numeral 3, artículo 138 del reglamento del Senado de la República, que se le solicitaba respetuosamente se autorizara en horario simultáneo a la sesión del Pleno del Senado de reunión de trabajo de Comisiones Unidas de Gobernación, Defensa Nacional, de Marina y de Estudios Legislativos, segunda, con la finalidad de analizar y en su caso deliberar el proyecto de dictamen respecto de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior y se marca la fecha y la hora y el lugar. Por lo tanto, cumplimos sobre el asunto que me marcó el senador Ernesto Rufo, que no se encuentra con nosotros ya presente. Por lo tanto, yo le pediría al presidente de la Comisión de Defensa Nacional que tome nota de la votación del orden del día, por favor, que fue circulado. Antes, por favor. Perdón, ¿sí, senador? Sí, estamos en el punto de discusión del orden del día. Y bueno, en primer lugar me hago cargo que no soy miembro de ninguna de las comisiones dictaminadoras, pero el artículo 144 del reglamento del Senado de la República me da derecho a intervenir con derecho a voz en estas comisiones. Y justamente en la discusión del orden del día yo propongo una modificación retomando la propuesta que hizo el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos para hacer una moción suspensiva de la discusión de este proyecto de dictamen. Yo creo que es oportuno, por lo menos, que se cumplan dos condiciones antes de iniciar esta discusión. La primera es que, atendiendo la solicitud de distintas organizaciones sociales, de organismos internacionales, estas comisiones unidas realicen una consulta amplia a la ciudadanía sobre los contenidos del dictamen que nosotros vamos a discutir. Me van a decir que ya el día de antier, y a sugerencia del Ejecutivo Federal, se realizaron audiencias públicas. Lo vieron gobernadores, presidentes municipales, representantes de la sociedad civil, etcétera. Pero hay que asumir que sinceramente no solamente fue insuficiente esas audiencias, sino que algunas de ellas incluso fueron deleznables. La verdad es que es lamentable ver el papel que vieron a cumplir algunos gobernadores de los estados que demeritaron profundamente la investidura política que ostentan. No puede ser que un gobernador de un estado libre y soberano vea una actitud sumisa a avalar un dictamen para ocultar las incompetencias en su desempeño institucional. Pero la segunda condición también es muy importante. Yo solicito que, en términos del artículo 93 de nuestra Constitución, en su párrafo segundo, antes de pasar a dictaminar, se cite a comparecer a los secretarios de la Defensa Nacional y al secretario de Marina para que vengan a informar sobre su posicionamiento respecto a la ley que estamos discutiendo. No puede ser, en primer lugar, que estemos discutiendo o vengan personeros oficiosos a hablar en nombre de los secretarios, que vengan en términos del artículo 93 en el segundo párrafo, que nos faculta a poder citarlos a discutir justamente este proyecto de ley. Cito el segundo párrafo del artículo 93, que dice: cualquiera de las cámaras podrá convocar a los secretarios de Estado, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades, para que respondan a interpelaciones y preguntas. No necesitamos que vengan aquí a través de interpósita persona a que nos den la opinión de los titulares del ramo. Es importante que el secretario de la Defensa Nacional y el secretario de la Marina vengan aquí, primero, a informar de las acciones que han desempeñado, los problemas que enfrentan las Fuerzas Armadas en el ejercicio de estas funciones que hoy competen exclusivamente en materia constitucional a la autoridad civil,
¿Cuáles son los problemas que se han registrado en materia de relajamiento de la disciplina militar? El número de elementos que han desertado tanto el Ejército de la Marina como de la Marina, los elementos de las fuerzas especiales que se han incorporado a los grupos delictivos en las distintas regiones del país, el nivel de penetración de los grupos delictivos con elementos o mandos de las Fuerzas Armadas, cómo han funcionado o fracasado los operativos especiales como Guerrero Seguro o el de Tierra Caliente, en donde estando bajo el mando de las Fuerzas Armadas, no solamente no han funcionado, sino se han incrementado los problemas de violencia y de inseguridad, que vengan a informar sobre la violación de los derechos humanos en que han incurrido elementos de las Fuerzas Armadas y cómo los han enfrentado dentro de las instituciones castrenses, y evidentemente que vengan a darnos a conocer su posición respecto de este dictamen. Es necesario que los dos secretarios vengan a informar, a rendir cuentas al Senado de la República. No tiene por qué existir un régimen de excepción cuando ambos secretarios son funcionarios públicos igual que cualquier otro integrante del Gabinete Federal o cualquier integrante de la Administración Pública Federal. Yo creo que es el momento de desmitificar a las Fuerzas Armadas. Y es muy importante conocer aquí la opinión directamente de los titulares de ambas secretarías, y creo que es el primer paso que deben dar las Comisiones Unidas junto con la consulta abierta a la sociedad civil para que conozcamos su posición respecto a esta minuta que plantea una transformación profunda de la relación de las Fuerzas Armadas, no solamente en el ámbito de la República, sino particularmente con la sociedad y el pueblo de México. Yo por eso comparto la idea de esta moción suspensiva, hasta tanto no se haga esta consulta abierta y se cita a comparecer en términos del artículo 93 constitucional a los secretarios de Defensa y al secretario de Marina. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, senador. Me permiten primero, antes de pasar a la moción suspensiva que presentó el senador Benjamín Robles, votar el orden del día y sometemos a consideración la suspensión que presentó el senador Benjamín Robles. En ese sentido era mi participación, senadora, para que... Perdón, pero es que, perdón, senadora, ¿me permite hacer una reflexión? Efectivamente, nosotros antes de votar estamos pidiendo que se suspenda y he argumentado, y podemos reargumentar de ser necesario. Me parece que lo que ha planteado el senador Encinas es importante, y por eso antes de votar el orden del día, que sería arrancar, yo estoy planteando que se suspenda porque no se cumple con los términos que establece nuestro reglamento. Es más, ni siquiera, se lo digo con afecto a los senadores del PRI, se está cumpliendo el llamado del presidente de la República. Ya no sé si fue una burla del presidente, es una burla de los senadores del PRI. Necesitamos votar esta moción y bueno, antes de votarla, por supuesto que creo que alguien quiere argumentar a favor o en contra, que eso es válido. Atendiendo lo que ha señalado el senador Benjamín Robles y en aras de la construcción siempre de la buen ambiente que debe prevalecer en comisiones, han pedido la palabra la senadora Angélica de la Peña, el senador Luis Sánchez y el senador Romero Hicks y el senador Tapia. Gracias, Presidenta. Agradezco a todos ustedes permitirme hablar sin formar parte de las comisiones que hoy están deliberando. Quisiera referir que acabamos de recibir, además de lo que ya conocemos, una comunicación del Parlamento Europeo que está dirigida a las y los senadores de México, distinguidas senadoras y senadores de México. Respetuosamente me dirijo a ustedes para expresar mi gran preocupación respecto a la posible aprobación de la Ley de Seguridad Interior que se está debatiendo actualmente en el Senado de la República, así como saludar el reciente llamado del presidente Enrique Peña Nieto a ampliar el debate sobre esta ley. Son públicos y conocidos internacionalmente los graves problemas de inseguridad, delincuencia y violencia que enfrenta México.
Reconozco la corresponsabilidad de la comunidad internacional en problemas como el combate a la delincuencia organizada. Sin embargo, la adopción de la Ley de Seguridad Interior no es la solución idónea frente a estos problemas. Un mando militar en tareas de seguridad pública, según todas las experiencias internacionales, es inapropiado. En el caso de México se ha demostrado además que el despliegue militar para combatir la delincuencia organizada no solo no ha llevado a un decremento de la violencia, sino que por el contrario ha resultado en más violaciones a derechos humanos, al tiempo que los homicidios no descienden. Expertos internacionales y nacionales, entre ellos el propio secretario de la Defensa de la Federación, dice, han sostenido que las tareas de seguridad pública no competen a las autoridades militares, sino a las civiles. Antes que una ley de seguridad interior que regule las operaciones de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, se necesita avanzar en el fortalecimiento del Estado de Derecho y como parte de esto, en el fortalecimiento y la profesionalización de las policías civiles. El proyecto de ley también preocupa por sus eventuales retrocesos en transparencia y acceso a la información y por no garantizar un control democrático, legislativo y judicial del uso de la fuerza. En resumen, se considera que la Ley de Seguridad Interior incumple las recomendaciones que diversos organismos internacionales han emitido a México para resolver los retos de inseguridad y violencia con total apego al derecho internacional de los derechos humanos. Presidenta, sé los esfuerzos que se han estado haciendo para tratar de resolver la redacción de algunos de los artículos, pero permítame decir, con todo respeto y a pesar de estos esfuerzos, que este proyecto que ustedes quieren aprobar, quienes ya están convencidos que lo van a aprobar tal cual en estas comisiones, está incumpliendo con las recomendaciones de organismos internacionales, está desatendiendo lo que los organismos internacionales y distintos organismos, incluso como acabo de leer, la Unión, el Parlamento Europeo, han venido manifestando al Senado de la República. Este no es una responsabilidad, por cierto, de que los gobernadores tienen una bronca en sus estados y hay quizás alguna presión para tener este marco jurídico o en su defecto se retiran de los estados donde están. Este asunto tiene que ver con el Estado mexicano, no con los gobernadores y la gobernadora o el jefe de gobierno, ni siquiera con el presidente de la República, es con el Estado mexicano. El Senado de la República tiene entre sus potestades justamente la materia del derecho internacional. Aquí es donde se aprueban los tratados internacionales, aquí es donde se gestan los convenios en el ámbito internacional. La política exterior es una facultad exclusiva del Senado de la República. Esta materia tiene que ver y por lo tanto todas estas comunicaciones deben ser atendidas, deben ser sopesadas y además también en el Senado de la República hemos recibido comunicaciones de distintas organizaciones defensoras de derechos humanos y de distintas personalidades, etcétera, que están preocupados por el proceso que se pretende emprender y que efectivamente está inscrito en este orden del día de la reunión de comisiones. Me parece que debiese tomarse en consideración que si ustedes deciden, igual que hicieron en la Cámara de Diputados, sacar esta minuta con algunos artículos que reforman, no va a tener buen fin esta ley, porque se va a judicializar, se va a emprender acciones de inconstitucionalidad, se va a emprender también distintos amicus curiae, etcétera, para que finalmente, yo no sé si eso quieran, se vaya y termine en la ruta de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos enmiende la plana. Me parece que eso, además, estamos anticipando algo que es muy factible que pueda pasar. De tal manera que creo que es correcta la moción suspensiva que está proponiendo el senador Benjamín Robles para que se atienda de manera debida
las distintas comunicaciones, no pongamos oídos sordos a todo lo que se ha venido manifestando estas días, horas, y se atienda de manera, y haya una valoración de Estado. Esa es mi propuesta, no una valoración de las comisiones y de los señores y señoras senadoras que están aquí, que están asumiendo su responsabilidad, seguramente están convencidos. Yo creo que esto ya rebasa una caracterización solamente de un debate de comisiones, incluso de un debate en el Senado de la República, que si bien forma parte del Congreso de la Unión y con toda su relevancia, esto ya tiene que ver con una valoración desde el Estado mexicano frente a posibles recomendaciones que vendrán de parte de los organismos internacionales. Ya está totalmente evidenciado que esta inconformidad va para allá, además de las controversias constitucionales que seguramente también, además de la elección de inconstitucionalidad, se van a tener que enfrentar. Me parece que ese, si me permite decir con esto concreto, y le agradezco que me haya dado la palabra, también es un maltrato a las Fuerzas Armadas, por cierto, porque les estamos dando una ley que no va a tener buen fin. Muchas gracias, senadora. Miren, para volver a encauzar esto, déjenme leerles lo que dice el 105 en materia de moción suspensiva. Por eso yo decía que procedíamos primero al orden del día y después entrábamos a la materia de la moción suspensiva que presentó el presidente de la comisión, el senador Benjamín. Señala que solo son materia de moción suspensiva los debates en lo general de los dictámenes o proyectos que se votan. Nosotros no estamos ahorita en el dictamen. Ha presentado desde el inicio de la sesión una moción suspensiva misma que atenderé una vez votado el orden del día, y entonces estaremos ya en la moción suspensiva discutiendo lo que presentó el senador Benjamín Robles y estaremos atendiendo su solicitud. Por lo tanto, por favor, pase al orden del día. Presidenta, le pido que me dé la palabra, porque a ver, senador, pero es que por eso mismo, ustedes ya están discutiendo sobre el dictamen. Por eso primero tenemos que proceder a concluir el orden del día y entra la moción suspensiva que presentó el senador Benjamín y entra discusión de los presentes. sí, quizás sea oportuno hablar del momento procesal, Presidenta, y justamente el inicio de la discusión de este dictamen es con la discusión del orden del día. Ya está instalada la sesión, ya vimos que hay quórum, y ese es el momento, una vez que se instala con el quórum, cuando se inicia la discusión del dictamen, y se inicia con el orden del día. Por eso es oportuno que en este momento discutamos la moción suspensiva y se vote en todo caso, ¿sí? Hay, por supuesto, argumentos, ya se han vertido diversos argumentos del por qué tendríamos que suspender esta sesión y dar oportunidad a una deliberación mucho más abierta. Se hizo referencia al comunicado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, conjuntamente con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Ya se ha hecho referencia también al comunicado de la Vicepresidenta del Parlamento Europeo. Ya se hizo referencia al comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todas ellas se refieren justamente a este tema. Permitan espacios de deliberación, de discusión, no se apruebe esta ley de seguridad interior. Lo están planteando así. Y si gustan, para mayor información de la audiencia, les voy a leer solo 2 párrafos de este comunicado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, conjuntamente con la ONU, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. Dice el segundo párrafo: aun cuando se han hecho públicos algunos cambios que se aplicarían al proyecto de la ley originalmente planteado, el mismo sigue presentando aspectos altamente preocupantes para la vigencia y respeto de los derechos humanos en México. La vasta mayoría de las observaciones hechas al proyecto original se mantendrían vigentes, en tanto las eventuales modificaciones no implicarían cambios sustantivos. Además, las observaciones son de tal envergadura y las voces en contra que se han manifestado de tal diversidad
que resulta indispensable la materialización de una deliberación amplia, honesta e inclusiva que atienda de manera efectiva a los múltiples señalamientos formulados en el marco del respeto a la dignidad humana. Y el último párrafo dice así: por lo anterior, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la ONU de Derechos Humanos consideran que no existen las condiciones propicias para aprobar el proyecto de ley durante el proceso legislativo que termina el próximo viernes 15 de diciembre y hace un respetuoso exhorto para que se amplíe su debate y discusión a efecto de prevenir situaciones que actualicen o propicien que se vulneren los derechos humanos al amparo de la ley antes mencionada. Y es importante, compañeras y compañeros, es trascendente esta petición, este exhorto de estos dos organismos. Ustedes saben perfectamente que Derechos Humanos de la ONU no hace recomendaciones en cualquier momento. Ustedes saben que las hace solamente en los países donde hay conflictos bélicos, donde hay graves violaciones de los derechos humanos, y están viendo en esta ley esa posibilidad de que se violenten los derechos humanos. Las modificaciones que se plantearon el día de ayer a 9 artículos, que por cierto no sé quién las redactó, en dónde fueron, quiénes las proponen, no sabemos eso, no sabemos cómo se llegó a esas deliberaciones. Por supuesto que son producto no de haber escuchado, como dijo el presidente de la República, a la sociedad. La asistencia aquí de 7 gobernadores, de 6 presidentes municipales, no nos puede dejar satisfechos o decir que en su opinión está la opinión de todos y de todas las que tienen que opinar en esto. Por supuesto que el que se haya convocado a organizaciones afines también a escuchar, principalmente a ellas, pues no nos deja satisfechos a nadie. No solamente en el Senado de la República, sino en su conjunto a la sociedad, a esta que está preocupada por esto. Pero además hay otras situaciones que están sucediendo, que nos permiten decir que debemos actuar con más sigilo. Hace un momento en la Cámara de Diputados, la fracción parlamentaria del PAN está haciendo un exhorto a que no se apruebe esta ley. Está diciendo de alguna manera que están reconsiderando su votación que hubo en la Cámara de Diputados hacia esta ley, ese apoyo. Entonces, creo que esto va a complicarse demasiado, va a complicarse mucho. Por lo tanto, sí pido, Presidenta, se ponga a votación en este momento la moción suspensiva que se está proponiendo. Gracias. Tiene la palabra, déjeme decirle en qué orden están todos, porque creo que les leí el artículo 105 y el numeral, y creo que no me hago valer en cuanto a lo que está establecido en el reglamento. Han solicitado la palabra el senador José María Tapia, Romero Hicks, Pilar Ortega, Dolores Padierna y Miguel Barbosa. En ese orden, es que están en ese orden. No para argumentar, solamente de procedimiento. A ver, ¿sí? Si es sobre procedimiento, senador Barbosa. A ver, solamente para que tengamos claro qué dice nuestra ley interna del Senado. Las mociones no son a las sesiones, son a los temas. Y una sesión no existe. Por eso lo leí así, ¿sí? Que eran los dictámenes. Y una sesión no existe hasta que no haya verificación del quórum y aprobación del orden del día. Cuando se va a tratar un asunto, se puede mocionar ese asunto para que no se trate. Esa es la moción suspensiva. Pero yo creo que como todos están en la lógica de argumentar sobre la propuesta de moción suspensiva, pues ya hay que votarla. Pero yo quise decirlo para que quede claro que ese era el procedimiento. Aprobar el quórum, orden del día, empezar el tema y ahí meter la moción. Como lo planteaste, pues, Benjamín, ¿sí? Pero ya. Sí. A ver, en términos estrictos, la moción suspensiva y de acuerdo al artículo 105 que nos acaba de leer,
solo procede ante el Pleno del Senado. Por eso el momento oportuno para discutir este tema es el orden del día. Lo que estamos planteando es modificar el orden del día para que no se proceda a desahogar el proyecto de dictamen y se establezca la posibilidad de hacer una consulta amplia y citar a comparecer a los secretarios de Marina y de Defensa Nacional. Ese es el momento procesal. A ver, el senador Tapia es sobre procedimiento, ¿verdad? ¿No? Entonces yo sobre procedimiento quisiera. Dolores Gil también pidió sobre procedimiento, pues. El tema, senadora y compañeros y compañeras senadores, yo considero que le estamos dando muchas vueltas para entrar al debate y escucho los argumentos tanto de la senadora y de los compañeros senadores de los organismos internacionales y no quisiera entrar al debate porque todavía no se vota la moción ni el orden del día. Pero al entrar ustedes ya al debate, queda claro que le damos más peso a los organismos internacionales, que no sabemos en su calidad y cuándo fueron convocados, ni bajo qué términos están manifestando su desconformidad. No sé en qué términos viene, porque no sé si sesionó el Pleno del Parlamento Europeo o solamente es iniciativa de un solo de sus miembros. Con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no sé si fue el Pleno quien hace la recomendación a este Senado mexicano o solamente uno de sus miembros, y no tenemos claridad de cuál es la argumentación que ellos tomaron en cuenta para pronunciarse. Con respecto al procedimiento, considero oportuno, senadora Cristina Díaz, señora presidenta, que debemos votar el orden del día y una vez a la entrada del dictamen definir si se acepta la moción suspensiva que planteó el compañero senador Robles o no, y después entrar al debate, como bien ya muchos de los compañeros se adelantaron. Presidenta. La senadora Dolores habla de procedimiento también, ya todos están señalando. Pues sí, ese es el camino para... Pues yo tengo que abrirlo. Es que sí es de procedimiento, señora presidenta, sí es de procedimiento, porque antes de que comience el proceso parlamentario normal que sigue toda iniciativa de ley hasta transformarse en ley, tenemos que advertir varios aspectos. En primer lugar, que el contenido de esta ley está confiriendo facultades a las Fuerzas Armadas muy distintas de las que concibe nuestra Constitución, y eso abre un nuevo modelo diferente al modelo democrático y civilista que concibe. Entonces, primero, tenemos que escuchar varias voces. Ustedes dicen que tienen la mayoría para aprobarlo adentro, porque afuera tienen una ínfima representación. Afuera todo mundo está en contra, todos estamos en contra, hasta hoy los obispos y muchísima gente está en contra de que se haga esta ley. Yo pediría prudencia, responsabilidad y seguir un procedimiento parlamentario con el método de parlamento abierto, escuchar todas las voces, nada se pierde. Podemos abrir un periodo extraordinario si gustan, pero no podemos aprobar a espaldas de toda la gente que esté en contra una iniciativa así, aunque ustedes tengan la mayoría adentro, no la tienen afuera, y es obvio porque todo el mundo se está representado. Por ejemplo, sobre procedimiento, quisiera yo que se invitara aquí a platicar, a dar sus puntos de vista a los que están involucrados en esta ley. Por ejemplo, se habla y se atrae a la Suprema Corte de Justicia para justificar la militarización. Tenemos que hablar con la Corte, decir en qué sentido emitieron lo que aquí están señalando. Tenemos que hablar definitivamente con los militares, porque se dice que esta iniciativa proviene de una presión que hicieron los militares al presidente de la República bajo la amenaza de retirarse de los lugares que están atendiendo si no se aprobaba esta ley. ¿Es cierto o no es cierto? Tienen que rendir cuenta los militares en alguna instancia. Ya sabemos que el presidente de la República es su jefe, pero aquí hasta al propio jefe de las Fuerzas Armadas lo están poniendo por debajo del mando militar. No podemos, pues, aceptar así como si fuera una ley normal. Esta no es ni siquiera una ley normal, es más grave
de todas las leyes que yo he visto en mis 18 años de parlamentaria. Esta ley rebasa cualquier lógica de un parlamento que pudiera aceptar medianamente su propia ley, sus propias reglas, sus propias constitución. Aquí se está hablando de que los órganos autónomos van a estar ahora obligados a darle la información a los militares. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿sí? Lo fundamento es que mi propuesta es de que venga el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a dar su punto de vista en el Senado, porque él ha expresado muchas opiniones en contra de la propia iniciativa, pero yo quiero preguntarle al presidente de la Comisión de los Derechos Humanos si está de acuerdo en la facultad del artículo 31 de que le den toda la información de sus investigaciones a las Fuerzas Armadas ante una declaratoria, entre muchos otros aspectos que pueden desprenderse de esta pésima ley. Es decir, rebasa a el Congreso la decisión que aquí se está tomando. Necesitamos que vengan muchos otros actores que no han sido consultados para que den su punto de vista y que no se proceda al procedimiento parlamentario antes de escucharlos a ellos. Gracias. Esto que quiero precisar. Es sobre procedimientos, y nada más para decirle aquí a los presentes que el 26 de enero, jueves 26 de enero del 2017, se llevó a cabo una reunión sobre acercamiento y reflexiones en torno a la expedición de una ley de seguridad interior. Se llamó La Seguridad Interior desde la perspectiva de los derechos humanos. Y contamos con especialista y estuvo aquí presente, por supuesto, Jan Yarab, y sin duda estuvo el doctor Luis Raúl González Pérez. Y aquí estuvieron. Por favor, señor, le pido orden, si no lo van a tener que retirar. No, señor. Senador Benjamín Robles. Quiero, por favor, Angélica, compañeras, son tus invitados, Angélica. Dile, Angélica, por favor. Roberto Gil, a ti te espiaron. Ahora quieres que esto le hagan a todos los ciudadanos. Senador compañeras, Benjamín Robles tiene la palabra. quiero precisar. Todos los que estamos aquí tenemos que guardar el orden, y así estamos llevando a cabo la sesión. No puede usted alzar la voz ni interrumpir el diálogo. Tiene la palabra el presidente, el senador Benjamín Robles. Quiero precisar, compañeras, compañeros, lo que dije en un principio. Quizás el peso de hablar de organismos de derechos humanos internacionales desviaron la atención. ¿Pero qué dije, senadora presidenta? Nosotros planteamos que esta sesión no debe realizarse porque no cumple con lo establecido en nuestro reglamento. Inclusive dije, lo quiero repetir, que esta estaba, así se señala en los oficios que nos han enviado, pactada para celebrarse el lunes, y oportunamente se nos dijo que se posponía. Sin embargo, he dicho también que a pesar de que esta sesión de Comisiones Unidas se convoca con el mismo dictamen que entonces se circuló, queda claro, porque todo lo que ha sucedido en las últimas 2-3 horas, y lo dijo la propia presidenta de la comisión, que los compañeros senadores de Acción Nacional pidieron un tiempo. Y se los dimos. Aquí también tenemos que darnos tiempo para discutir lo que hoy está en debate, que es si se realiza o no la sesión. Yo planteo que no cumple el requisito, presidenta. Es más, aquí se dijo, usted lo señaló hace un rato cuando arrancó la sesión, dando una satisfacción, una explicación a nuestras compañeras senadoras y senadores que habían estado escuchando los planteamientos. Es decir, nos traen un dictamen que ni siquiera conocemos. Es que le están diciendo, es que es un documento anexo. Bueno, pues ese documento anexo ahora ya no lo conocemos, no cumple con los requisitos que establece nuestro reglamento. Entiendo por qué se ha desviado la discusión, porque también hice alusión al boletín de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la ONU en materia de derechos humanos, de la que también otros organismos internacionales, y eso tiene un enorme peso, y por supuesto que simbra
y sobre todo porque dije algo. Según los dichos del presidente Peña, le pidió al Senado, yo entendería que a nuestros colegas senadores del PRI, quienes respetamos, que había que abrirse un diálogo. Me parecería una burla que ese diálogo se entienda como haber celebrado una jornada, por muy larga que haya sido, para escuchar algunas voces. En esas reuniones se estableció, no en estos últimos pronunciamientos, boletines de instancias internacionales de enorme peso, que era conveniente convocar un gran diálogo nacional. Y ahorita estamos, porque así lo expresó el senador Gamboa, ante la ruta de que, aunque nos tengamos que desvelar, cosa que no nos espanta, pero hay que llevar al Pleno este dictamen. Yo sostengo de arranque, y lo reitero, que no cumple con los requisitos de nuestro marco jurídico. Aquí la senadora Cristina ya avaló que sí tiene permiso de la mesa directiva para que estemos aquí en lugar del Pleno. Bueno, pues eso no se lo he discutido yo, se lo discutió un senador que ya no está ahorita con nosotros, debe estar en el Pleno, pero insistimos, ¿cuál es el dictamen? Un dictamen con un documento anexo que sí conocimos, pero ahora en las últimas 2-3 horas, pues ya ese documento está corregido. Perdón, una sesión bajo esas consideraciones no puede celebrarse porque el reglamento está muy claro. Debemos conocer lo que hoy vamos a discutir y, compañeras y compañeros, salvo algunos cuantos, sí se conoce. Sí se conoce, la mayoría de los que estamos aquí no conocemos los alcances de las propuestas. Yo únicamente escuchaba que, bueno, pues hay que ponerlo en el artículo 16 o que en el 14, en el 12, no sabemos, por lo tanto no reúne, porque aquí debemos conocer lo que íbamos a discutir y no conocemos esa parte. Por lo tanto, además de ello, insisto, bueno, pues hay organismos internacionales que nos llaman a la prudencia, pues corramos esa ruta, y sobre todo yo le diría a mis colegas del PRI, no hagan que la ciudadanía de este país diga que Peña Nieto se volvió a burlar, porque pide diálogo y ese diálogo se realiza en 7 horas, con todo respeto, eso no es diálogo, eso es burlarse del pueblo de México, y yo creo que tenemos que dignificar al Senado. Ya ha padecido mucho esta institución con las cosas que se han hecho por sobre la ley. Por lo tanto, insisto, repongamos el procedimiento, convoquémonos con las horas de anticipación que se señalan en el reglamento y todos listos para debatir este tema, que es lo que hemos estado esperando, senador presidente. Por procedimiento he querido aclarar, la propuesta, que entiendo pues, cómo se fue un poco desviando, porque hay interés en compañeras y compañeros, creo que todos, unos con sus argumentos a favor y otros con los argumentos recogidos de la ciudadanía, que a nosotros nos preocupa lo que podría pasar si sobre las rodillas estamos nosotros legislando un tema de tanta trascendencia. Es cuanto, senadora. Bien, quedan pendientes con el uso de la palabra y por eso yo pediría que la retomemos. Está el senador Romero Hicks, Pilar Ortega y el senador Miguel Barbosa ya lo hizo. Entonces, ¿sobre el mismo asunto? Tiene la palabra. Gracias. Otra vez. Este es un momento muy importante en la vida del país. Y el buen método parlamentario exige audiencias públicas. Estas no se han desarrollado. Se acepte o no la moción de suspensión, el orden del día como viene propuesto, lo primero que tenemos que hacer cuando se instale la sesión es adoptar un método de trabajo. Y ese método exige las audiencias públicas. No podemos, con responsabilidad, hacerlo de manera diferente. La palabra responsabilidad viene de darle respuesta a la situación. Este Senado debe tener dignidad. No ha habido audiencias públicas todavía.
Empezaron con algunas audiencias privadas y recientemente algunos señores gobernadores y el jefe de gobierno vinieron, 7 gobernadores y el señor jefe de gobierno, 2 alcaldes de 2.457 fueron escuchados en una pequeña reunión en la que algunos tuvieron la oportunidad de estar. Me sobran los dedos de la mano del número de organismos de sociedad civil que han sido escuchados. Entonces, independientemente de la moción suspensiva o lo que sea, en su momento lo que solicito es que se vote nominalmente la necesidad de hacer audiencias públicas. Eso es lo que merece nuestro país. Tiene la palabra la senadora Pilar Ortega. Senadora, simplemente sumarme a la propuesta que hizo el senador. Creo que va muy en abono de la intención de buscar mayor diálogo, de buscar efectivamente un proceso abierto en un tema que tiene una gran preocupación para el país, pero no solamente para el país. Ya vemos el recuento de organismos internacionales que se han pronunciado en el tema. Y creo que para aclarar, para poder dialogar, para poder llegar a un consenso y a una claridad con la seriedad que amerita un tema de estas dimensiones, el Senado tendría que abrir más el diálogo. Reconozco ya el esfuerzo que usted emprendió esta semana de abrirlo, pero creo que es insuficiente. Me sumo totalmente a lo que señala el senador Romero Hicks. Gracias. Tiene la palabra el senador Fidel Médicis. Sí, muchas gracias, con su venia, compañera presidenta. Primero quiero leer textualmente el llamado que hace el ciudadano presidente de la República sobre el tema que estamos tratando en este momento. Dice, con motivo de la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos, desde aquí hago un llamado al propio Senado de la República para que amplíe precisamente los espacios de diálogo, de acercamiento con las distintas organizaciones de la sociedad civil para poder escuchar todas las voces y poder realmente enriquecer lo que eventualmente el Senado esté resolviendo en alcance a esta iniciativa presentada. Ese es el exhorto que está haciendo el ciudadano presidente de la República al Senado mexicano, con la intención de que no se legisle sobre las rodillas, sino que ante una ley de tantísima trascendencia que ha crispado al país, es necesario que se escuchen todas las voces. ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa de aprobar fast track una ley que sabemos que va a generar una ola de desestabilización en el país, producto de las protestas de los mexicanos, las mexicanas, que están en contra de que se militarice el país? Sumado a esto, la comunidad internacional también está pendiente, porque tenemos más de 10 años de violencia desatada en el país, y la militarización de México no ha resuelto el problema de inseguridad que tenemos en México. Entonces, coincido plenamente con el ciudadano Enrique Peña Nieto, presidente de este país, para que abramos, como lo plantea el ciudadano Benjamín Robles, un espacio, un impas en donde convoquemos al diálogo a todos los que tengan que venir, incluidos el secretario de Marina y de la Defensa Nacional, para que podamos darle tranquilidad a México con una ley que no violente la Constitución, que no desate la violencia en México y que no violente los derechos humanos. Entonces me sumo a la propuesta del senador Benjamín y creo que había de someterse a votación y que pues finalmente este Senado defina con estos antecedentes que hemos planteado. Gracias. Gracias, senador. Se somete a votación la moción suspensiva que presentó el senador Benjamín Robles. Le pido al secretario de la comisión, al presidente, perdón, de la comisión, Fernando Torres Graciano,
que por favor someta a consideración la moción suspensiva que presentó el senador Benjamín Robles. Con gusto, Presidenta. Por instrucciones de la senadora presidenta de estas Comisiones Unidas, está a consideración de las senadoras y de los senadores la propuesta de moción suspensiva que fue presentada por el senador Benjamín Robles. Los que estén a favor de esta suspensión, sírvase a manifestarlo levantando su mano. 1, 2, 3, 4. A favor de la moción que presentó. Ok, hacemos por comisión, perfecto. Bien, entonces sí. Bien, lo vamos a hacer por comisión, ¿es correcto? De la Comisión de Defensa Nacional, senador Jorge. No es para nomás una aclaración de la votación. La moción suspensiva es económica, y lo dice el reglamento. No, ahí sí no puedo yo más que acatar lo que dice el reglamento. Yo creo que he mostrado voluntad al poner primero la moción suspensiva, cuando, por favor, vamos a atender el reglamento y la moción suspensiva se hace de manera económica. Perdón, senador. No era nada más por procedimiento, era, en primer lugar, que era, ya lo acabo de aclarar, que es no es nominal, y la segunda era, si la votación, más que se aclara el sentido de la votación, si es para aceptar que se discuta la moción suspensiva, o si ya se acepta la moción suspensiva. ¿Para aceptar o rechazar? Es para aceptar o rechazar. Ah, no, si se discute. Es para aceptar o rechazar si se discute la moción suspensiva. Si no se acepta que se discuta, ya no se puede pasar a la siguiente votación. Ya pasamos a la siguiente votación. Perdón, senador Gil, tiene la palabra. El senador Gil la pidió hace un momentito y no se le... Gracias, Presidenta. Nada más que para aclarar, el efecto de la votación sería el retiro del orden del día de la discusión y, en su caso, aprobación del dictamen respectivo, porque la moción suspensiva solo aplica cuando se ha abierto la discusión de la materia en concreto. No estamos en ese supuesto. Entiendo que la propuesta que hizo el senador Alejandro Encinas es en el sentido de modificar el orden del día para retirar el asunto. En consecuencia, la votación que vamos a tomar a continuación tendría como implicación, en el caso de que la mayoría esté por la afirmativa, de retirar el asunto del orden del día de esta sesión. Es correcto. Senador. Supletoriamente. Que pueden aplicarse a las comisiones. Entonces, para no detenernos, porque ya hubiéramos terminado, dejemos nominales, por favor. O sea, se lo pedimos entonces que sean nominales, Presidenta de la Comisión Coordinadora, Gobernación, y ya nos evitamos de esto. Y esto que dice el senador Gil, ya lo teníamos dicho desde el momento que comenzó a darse la intervención, pero bajo el ánimo de los senadores y senadoras de argumentar sobre el tema, bueno, pues desahoguemos la moción suspensiva en los términos y alcances que estatutariamente o reglamentariamente proceden, y ya salvamos esa parte de la sesión. ¿Ya? A darle. ¿Hacemos nominal? Marcela Guerra. Yo lo que creo es que nos debemos de constreñir el reglamento, es más allá de lo que crea cada quien, sino hay que seguir fehacientemente el reglamento y así no nos equivocamos. Gracias. Bien, pues hay dos propuestas. La que presenta la senadora Marcela Guerra de acatar lo que señala el reglamento, que es nominal, y la propuesta del senador Miguel Barbosa. Yo y 5 más, ¿quiénes avalan que sea nominal? La que sea... No. Ley 114, segundo párrafo. A ver, 114, vamos a pedir, párrafo. por favor, hay dos propuestas en la mesa, y para seguir el desarrollo de esta sesión de trabajo, la senadora Marcela Guerra presenta y señala que debemos de seguir lo que está previsto en el reglamento. Por lo tanto, hay dos propuestas, la que señala el senador Barbosa, que es una excepción. Entonces vamos a someter cualquiera de estas dos decisiones y entonces ya procederemos a hacer la votación sobre la suspensión. Eso sí es violar el reglamento de manera muy simple. O sea, la votación económica se puede convertir en nominal. Se puede convertir en nominal, eso es lo único que alego, y si no, bueno, pues ya ni modo, vámonos. Entonces, nos vamos por lo que señala el reglamento, la votación se hará nominal. Punto.
Bien, por instrucciones de la presidenta se pone a consideración de las senadoras y de los senadores la propuesta de moción suspensiva a que hizo presentación y referencia el senador Benjamín Robles. Los que estén a favor de la propuesta del senador Benjamín Robles, sírvanse a manifestarlo levantando su mano. 3, 4, 5, 6. No, Es nominal. no, ya estamos en votación, es nominal. Y por favor, vuelva usted a señalar que quienes estén de acuerdo con la moción es nominal, por lo tanto. No, perdón, económica. Es económica, Bien, económica, si perdón. pudieran hacer favor las senadoras y senadores que estén a favor de la propuesta que se ha hecho. En términos del reglamento es nominal y es entre los presentes que estamos. Perdón, económica, ya con tanta discusión. Es que ya con tanta. Es económica. Económica. la votación. Los que estén a favor de levantar su mano. De todas las comisiones unidas, efectivamente. Ya está, más que la levanten. Estoy pidiendo al Sí. presidente que tome la votación y lo puede hacer el presidente de la defensa y él lo está haciendo. Los que estén a favor de la propuesta del senador Benjamín Robles, favor de manifestarlo levantando su mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Los que estén en contra de la propuesta, a favor de manifestarlo levantando su mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21, 10, 11, 12, 14, 15. A favor son 8 votos, en contra 15. Se desecha la propuesta del senador Benjamín Robles. Por lo tanto, senador presidente, pase a someter la votación del orden del día. La consideración ya del dictamen. Bien, como fue ya aprobada, que continuemos con el orden del día, nos vamos ya entonces a la decisión del primer punto, del tercer punto del orden del día. ¿Dónde está?